Bueno, arratsaldeon, buenas tardes. Hasiera emango diogu gaurko saioari, arratsaldeko saioari. Eta lehenik eta behin egingo dana da aurkeztu gure alboan dauden personak. Más a la izquierda está Marta Ibarbia. Tengo aquí una chuleta. Marta es licenciada por la Universidad de Derecho, por la Universidad del País Vasco, licenciada en Derecho. Y bueno, ha estado en el IPAP y desde el 92 ha ocupado diferentes cargos, fundamentalmente en el ámbito de asesoría jurídica, y hoy en día es responsable y directora general en Surbis, ¿no? Que es, para quien no lo sepa, es una empresa pública del Ayuntamiento de Bilbao que tiene por objeto la gestión de todas las cuestiones de rehabilitación urbanística, fundamentalmente en los barrios históricos, Casco Viejo, etc. A mi derecha acaba de venir, diremos que por eso hemos empezado más tarde, ¿no? Que siempre es una buena disculpa, Luis Carlos Delgado Ortiz, de Sestao Berri. Luis Carlos es también licenciado en Administración y Dirección de Empresas, máster MBA, y es director gerente de Sestao Berri, que es una sociedad participada por el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno vasco y por el Ayuntamiento de Sestao, ¿no? Y al lado mío, a mi izquierda, yo creo que ya podemos hacer de ahora en adelante, coincidimos todos los años en esta mesa, está Jorge Letamendía, que es un conocido amigo, diría, y viejo guerrero de este ámbito profesional. Jorge, aunque nada tiene que ver con esto, es licenciado en Químicas por la Universidad del País Vasco. Y como todos ustedes saben, además de ejercer en un tiempo como profesor de educación secundaria, ya desde hace casi 20 años está vinculado a las cuestiones, primero del medio ambiente, en la Diputación Foral, fue diputado foral de Obras Públicas, Medio Ambiente y Urbanismo, hasta el 99. Y desde el 99 es concejal delegado de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Donosti. Ha negociado, yo creo, que casi todas las leyes, o ha formado parte, por lo menos, de las comisiones negociadoras por parte del Partido Socialista en casi todas las leyes que han salido en los últimos años, y supongo que nos aportará su visión desde la posición municipal. ¿Quieres que empecemos, Marta? Empezamos contigo mismo. Estupendo. Venga. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Arratsaldeon. Agradecer a la UPV nuevamente que nos dé la oportunidad de estar aquí para poder, en este caso, hablar de lo que es el título de esta mesa redonda: la gestión y la financiación de la rehabilitación y de la renovación urbana, la colaboración público-privada. Bien. ¿Cómo lograr la plena colaboración pública o privada en la financiación de la rehabilitación urbanística? Bien, yo querría decir, antes que nada, que estoy muy contenta, y sé que no solamente yo, sino las sociedades de rehabilitación, de que por fin hablemos de renovación urbana y no solo de rehabilitación urbanística. Parece que hoy se ha hablado mucho de ello y parece que es normal, pero no es normal. Es ahora, recientemente, cuando el Plan Director de Vivienda del País Vasco ha incluido el término rehabilitación y renovación urbana en el título del Plan Director. Hasta ahora solamente se hablaba de planes directores de vivienda y la rehabilitación y la renovación urbana no aparecían ni siquiera en el título. Eran actuaciones que por supuesto estaban incorporadas en el plan, pero no estaban en el título. Creo que simplemente aparecer en el título ya es reflejo de que son algo más, de que tienen importancia, que son prácticamente, que tienen una importancia pública, y por lo tanto podríamos decir, ojalá pudiéramos decir, que hablamos de una política urbanística. ¿Y por qué lo digo? Pues porque hasta día de hoy la rehabilitación ha sido entendida pues como rehabilitación individual. Me refiero, con estas imágenes me voy a explicar. La rehabilitación, pues el mejorar un baño, una fachada, o la rehabilitación monumental, ¿no? La que se hacía a los cascos históricos, la patrimonial. Ahora bien, lo cierto es que esto ha hecho
sobre todo también por las políticas urbanísticas existentes, desarrollistas, de ir abarcando y acaparando territorio y haciendo cosas, edificios nuevos frente a mantener los viejos, ha hecho que en las zonas urbanas más antiguas la gente, antes de meterse a hacer obras en sus edificios, prefiriera irse a viviendas nuevas. En vez de buscar el mejorar su edificio, era más fácil buscar lo que se estaba ofreciendo en otras partes de la ciudad. Se abandonan edificios y va abandonando quien puede. Quien no puede se va quedando, y se va quedando la gente con menos recursos económicos, la gente más necesitada de apoyo, y vamos haciendo que los edificios dejen de estar conservados, porque esa gente no la va a rehabilitar. Si no la ha rehabilitado la que se ha ido, menos la que se queda, y vamos llegando poco a poco a situaciones de barrios y zonas urbanas que llamamos vulnerables, que tienen deterioro ya físico de los edificios y deterioro social de los moradores de los edificios. Resulta que en esos casos, como herramienta para resolver ese problema, se utiliza la rehabilitación urbanística. Se ha utilizado la rehabilitación urbanística, que ha podido estar bien, que no digo que no haya sido la solución, pero ha tenido unas consecuencias unas consecuencias negativas que esta mañana se han comentado. Por ejemplo, el tema de la gentrificación, el tema de la segregación en las ciudades, el tema de que no haya una rehabilitación globalizada, ¿no? Pero yo creo que esto, sobre todo, se puede hacer un símil, y es que se ha utilizado la rehabilitación como si fuera una medicina para un enfermo, ¿no? Para un barrio vulnerable. Consideremos que un barrio vulnerable es un barrio enfermo. Y se ha utilizado la rehabilitación como medicina, y efectivamente pues tiene unos efectos secundarios, que son los que se han comentado, por ejemplo, esta mañana. Ahora bien, si la rehabilitación no se hubiera utilizado como una medicina, sino preventivamente, como realmente debiera de ser, creo que se podría evitar, y es lo que voy a intentar exponer, que estos efectos secundarios ocurrieran. ¿A qué me refiero con una intervención preventiva? Pues me refiero a que realmente la rehabilitación, lo que decía, sea entendida como renovación urbana, no como una rehabilitación individual de edificios, sino edificio a edificio, llegar a ir rehabilitando zonas urbanas, de forma que podamos llegar a revitalizar urbanamente esos barrios que ahora hablamos que sean vulnerables. Bien, me he extendido un poquito en el comienzo, pero es que me parecía importante, porque ¿qué nos encontramos en esos barrios urbanos degradados, en esos barrios vulnerables? Pues nos encontramos lo que decíamos, deterioro de los edificios y el tejido social también con problemas. ¿Qué ocurre? En esos casos parece ser responsabilidad pública en inicio el sacarlos a flote. Esta responsabilidad pública fundamentalmente comienza con financiación 100% pública, financiación para renovar las infraestructuras, para dotar de equipamientos a esas zonas y para poner, por supuesto, también en marcha la rehabilitación privada de edificios. Intentar incentivar que los propietarios de los edificios también hagan obras en ellos. Para ello tienen que hacer un esfuerzo importante, ya que no es fácil que confíen en una zona en la que todo el mundo ha ido abandonando y en la que se encuentran con problemas, pues aquí lo he traído pues porque es la zona de Bilbao la Vieja, en Bilbao, la zona de Las Cortes y San Francisco, que en un principio teníamos prácticamente todas las zonas llenas de problemas sociales, así como también de edificios en ruina, que lo que os decía, que si no se hace un esfuerzo público 100%, es imposible que el privado lo vaya a llevar adelante. Por lo tanto, en un principio, la rehabilitación de zonas urbanas degradadas o vulnerables precisa de un 100% de rehabilitación pública, que yo entiendo que poco a poco, con ayudas económicas, puede hacer que el privado comience a rehabilitar su patrimonio para, de alguna manera, empezar a equilibrar, que no sea el 100% de la inversión pública y pueda pasar a ser también privada. En este caso, por ejemplo, en esta foto, veríamos una zona de la parte de San Francisco, de Bilbao, que, pues
propia de la construcción de entonces, muy congestionada, en la que todos los huecos que se ven son edificios derribados por ruina, por falta de conservación, y lo que la Administración ha hecho, la Administración municipal, ha sido abrir calles, expropiar solares que no había forma de que fueran construidos y edificar equipamientos y viviendas sociales. Bueno, un poco como ejemplo de la inversión pública que hacía falta para poder propiciar que poco a poco la zona vaya siendo atractiva, y lo sea no solamente porque los espacios públicos vuelven a recobrar su valor, sino porque además, puesto que los edificios no son abandonados y por lo tanto no son fácilmente, o sea, no son digamos, fácilmente comprables, o sea, la gente los vende y no se quieren comprar, el precio de las viviendas es más barato. Además, con ayudas económicas se puede conseguir la rehabilitación y poco a poco hacer que la rehabilitación privada pueda llegar a ser tan importante, o al menos responsabilizarse de toda la parte que le corresponde. Comenzamos con una rehabilitación parcial, me refiero a que la que decíamos antes, ¿no?, la de arreglar un baño, arreglar una fachada, para intentar llegar en este progreso hacia el cambio a una rehabilitación integral, es decir, la totalidad de la reparación de lo que necesite el edificio, y de ahí iríamos a una rehabilitación integrada, que sería la que comprende la rehabilitación completa de una zona. Y finalmente, con ello, tras una rehabilitación integral, lo que faltaría sería ya solamente un mantenimiento continuo. Ese mantenimiento continuo significa que lo haría al 100% la responsabilidad privada. Quiero decir que entonces la financiación sería 100% privada en la parte de los edificios privados y 100% pública en la parte del espacio público, si eso fuera, digamos, en ese camino que hemos ido marcando, ¿no? Bien, ¿y cómo se consigue, cómo se llega a este estadio de comenzar por un 100% de responsabilidad pública en la inversión a que también exista la consonancia, o digamos la otra parte del 100% de la inversión privada? Pues, a mi juicio, con apoyo en la gestión de la rehabilitación a través de las empresas municipales de rehabilitación y con recursos económicos, con las ayudas. Las ayudas económicas a la rehabilitación para mí son una de las primeras formas de colaboración pública-privada en la rehabilitación, porque, como decíamos, en principio en los edificios de las zonas más degradadas los privados no tienen ningún interés por rehabilitar, lo que quieren es marcharse como el resto de gente que se ha ido, y son las ayudas económicas las que pueden, de alguna manera, incentivar a que quieran hacer esas obras, así como también ayudarles en el caso de que como son gente con escasos recursos, no pueden afrontar las obras para poderlas llevar adelante. Pero es que además una política social de vivienda no debería de ser solamente dar solución al acceso a la vivienda. Creo que también ha de tener en cuenta que las viviendas tengan las debidas condiciones de confort y de accesibilidad. Por eso, para que las puedan tener, la Administración también ha de dar ayudas económicas para posibilitar ello, ¿no? Y, por último, también las ayudas económicas a la rehabilitación pueden posibilitar no solo lo que comentaba de que digamos, el privado invierta en la rehabilitación, sino también que colabore con la Administración en ciertos objetivos que se puedan tener. Por ejemplo, en los cascos históricos hay elementos externos que tienen mucho valor, como pueden ser los miradores de madera, que si no se rehabilitan en un momento determinado, antes de que sea ya muy tarde, no se pueden salvar, hay que después cambiarlos. Pues como son elementos externos importantes para el patrimonio o para la imagen del patrimonio, a través de ayudas puedes incentivar que el propietario mantenga esos miradores antes de que sea tarde, o el tema de la accesibilidad, igualmente con ayudas específicas para promover la accesibilidad o la eficiencia energética, se puede conseguir convencer a que haya inversión privada en rehabilitación con esos fines. Y otro de los elementos que considero que es importante para poder conseguir el equilibrio 100% de la colaboración público-privada en la financiación de la rehabilitación son las empresas públicas de rehabilitación. Las empresas públicas de rehabilitación de ámbito municipal, porque a pesar de que
que la rehabilitación pueda ser una responsabilidad autonómica o estatal, realmente son los ayuntamientos los que están más cerca y los que tienen el conocimiento de cuáles son las zonas en los municipios que han de ir rehabilitándose. Y las empresas públicas son realmente equipos interdisciplinares, son equipos de profesionales que lo que buscan es que las comunidades de propietarios de los edificios que no se están rehabilitando lleguen a rehabilitarse a través de una gestión muy proactiva, a través de un acompañamiento técnico, jurídico y social. Técnico en el sentido de que se informa a esas comunidades de propietarios cuándo o qué obras hay que hacer y se intenta hacerles que esas obras sean obras de rehabilitación integral y no parcial, como decía antes. Jurídica, porque ha de acompañarse y ayudarse en la toma de decisiones o en la estructuración de las comunidades de propietarios para que puedan tomar acuerdos y llevar adelante la contratación y la ejecución de las obras y la financiación, y social, porque en la mayoría de los casos va a hacer falta buscar la financiación de una forma muy específica y muy dirigida. Sin estas empresas de rehabilitación, y por mucho que hubiera ayudas, yo entiendo que no sería posible llegar a conseguir que el ámbito privado contribuya 100% en su obligación de rehabilitar sus edificios y, por lo tanto, llegáramos a ese equilibrio en la financiación que decía, ¿no? El público que asume lo que es invertir en el espacio público y el privado en su parte privada. Y aunque quería contar el caso de Bilbao, como lo hacemos, que lo hacemos un poco de la forma en la que he expuesto, antes de nada me gustaría hacer algunas precisiones con respecto a una charla de la mañana que se ha hablado de la rehabilitación en Bilbao. Quería decir que en Bilbao llevamos 25 años rehabilitando, 15 años antes de que comenzara Bilbao Ría 2000 con la renovación o la regeneración urbanística a la que se hacía referencia. Y que además Bilbao ha tenido premios en la última exposición, en la exposición mundial de ciudades de Shanghái, en la de 2010, Bilbao ha recibido un premio como ciudad mundial por la actuación urbanística de la ciudad. Y no solamente se ha tenido en cuenta la regeneración, que ha podido ser Guggenheim u otras cosas que se han hecho, sino también se tenía en cuenta la rehabilitación urbanística que se ha llevado bien Casco Viejo, Bilbao Vieja u otras zonas que están llevando. Muchas veces lo que se vende o lo que se ve desde fuera o lo que más interesa es lo glamuroso, ¿no? Y, sin embargo, también se hacen otras cosas que no se cuentan, es más difícil de contar, pero están ahí. Creo que, aunque se rasque, en la regeneración y en el cambio de Bilbao hay más que solamente lo que es lo glamuroso de lo que se ha hablado, ¿no? Y tanto es así que, como les decía, llevamos 25 años en la rehabilitación de Casco Viejo, llevamos 15 en la de Bilbao la Vieja, y se lleva 8 años en la regeneración de espacios públicos de los barrios altos, que son los barrios periféricos, que son los que más necesidad de inversión pública han necesitado en sus espacios. Gobierno vasco lleva acompañando la rehabilitación urbanística del Casco Viejo durante los 25 años, ha invertido importantemente en la rehabilitación privada, en las ayudas a la rehabilitación privada y también en la rehabilitación pública, y ha sido el único que en mucho tiempo ha construido en los solares que había tanto en Bilbao la Vieja como en Casco Viejo, porque realmente ningún promotor quería invertir. La Diputación Foral de Vizcaya también ha invertido, y en los casi 10 primeros años de rehabilitación de Casco Viejo, el 50% de la inversión de las obras de urbanización, que se han hecho muchas, eran financiadas por la Diputación. Y el Ayuntamiento de Bilbao siempre ha duplicado las ayudas que el Gobierno vasco ha dado a los vecinos y vecinas para la rehabilitación de sus edificios. Y lo digo porque me ha dolido, porque se están haciendo cosas, ¿no? Y es más, las plusvalías de la inversión ya estoy acabando, sí. Las plusvalías de la inversión de Abando Ibarra, de la regeneración de Abando Ibarra, se invirtieron en Bilbao la Vieja. De hecho, el 50% de las obras de urbanización realizadas por el Ayuntamiento en Bilbao la Vieja se han financiado con esas plusvalías. Y, por último, en Zorrozaurre se ha dicho que se va a hacer una regeneración y se va a sacar a toda la gente que vive allí, y no es cierto. En Zorrozaurre hay 50 edificios residenciales que no solo se van a conservar, se ha declarado área de rehabilitación preferente, se están rehabilitando,
y además la financiación municipal de las ayudas que se van a dar para la rehabilitación van a ir a cargo de las plusvalías que salgan en Zorrozaurre. Quiero decir que, bueno, todo se puede hacer mejor, que hay muchas cosas que no salen bien, pero que creo que, bueno, por dar más datos, ¿no?, para que cada uno pueda tomar la decisión. Estas son imágenes, voy a pasar un poco rápido para acabar, del casco viejo, en la medida, quería ver, que se viera un poco la situación, pues eso, hace 20, 25 años, muy gris, para poco a poco ir habiendo cambiado por la inversión privada que ha ido habiendo en cada uno de sus edificios, ¿no? Y en este momento, esta colaboración público-privada la podemos valorar en que en el casco viejo llevamos, ya les decía, 25 años de actuación de promoviendo la rehabilitación. En los últimos 10 años, cada euro público que se invierte, esta es una forma de explicar lo que lo suele hacer Juan Rubio de Zaragoza y me gusta muchísimo porque creo que es muy gráfica. Cada euro que se invierte por la Administración municipal en la rehabilitación de un edificio redunda en, mueve la inversión de 4 euros de privados. Quiero decir que de digamos, una rehabilitación de un edificio, cada 5 euros que se invierten en un edificio, 1 es público y 4 privados. Eso durante los últimos 10 años en el casco viejo. En Bilbao la Vieja, en los últimos 5 años, la proporción es de 1 público, 3 privados. Y, bueno, solo por acabar, me gustaría decir que creo que la rehabilitación urbanística, entendida como renovación urbana, que es de lo que hablábamos, es gestión y que la financiación pública-privada solo es viable si esa gestión está bien hecha, si es buena. Y para ello estoy convencida de que hay que buscar la rehabilitación integral para, a partir de ahí, llevar mantenimiento de edificio, solamente ya el mantenimiento. Y para ello es imprescindible contar con el valor de las personas y que estén organizadas. Y ya está. Bueno, yo que no soy sospechoso de nada, porque soy donostiarra y llevo en Bilbao viviendo 35 años, pues puedo dar fe de que lo que dice Marta es bastante cierto. Yo fui usuario de Survisa en sus orígenes, cuando quizá tú casi ni lo conocías, y viví en el casco viejo. Y sí es cierto que Bilbao era una ciudad en blanco y negro y ha pasado a ser una ciudad a colores en los últimos años. Y mucho tiene que ver con políticas que van más allá de la instalación del Guggenheim o de los grandes temas que han salido, ¿no? Y que posiblemente el glamour ha tapado otras iniciativas que han tenido pues mucho peso en toda la reorganización y toda la reconversión de Bilbao, ¿no? O sea que en lo que me toca, pues te echo un cable en tierra. Bueno, seguidamente voy a dar la palabra a Luis Carlos Delgado, de Sestao Berri, cuando quieras, Luis Carlos. Sí. Vale, pues yo en principio sí que quería comentaros y aportar un poco mi visión como gestor público en una sociedad que dentro de Euskadi es un poco curiosa. Somos una sociedad al 50% municipal y al 50% Gobierno Vasco, Departamento de Vivienda. No me quiero extender mucho porque mañana ya contaré más lo que es el propio proyecto de Sestao. Yo trabajo en Sestao, es un municipio de 30.000 habitantes que fue muy castigado por la reconversión industrial en los años 80 y nos hemos encontrado con una situación a principios del siglo XXI, pues con un pueblo totalmente obsoleto, con una degradación social, económica y urbanística muy grave y bueno, pues que afrontamos con numerosos problemas de gestión pues esta realidad, ¿no? Entonces, quiero aportaros mi granito de arena, mi humilde opinión en lo que pueden ser unas pequeñas conclusiones en cuanto a cuáles son los problemas, aspectos clave y posibles retos que tenemos en cuenta pues, todas las sociedades urbanísticas de rehabilitación a la hora de abordar estos procesos, ¿no? Entonces, yo marco como 3 dimensiones que creo que me parece que son importantes. Primero hablo de una dimensión política. Evidentemente, sin una voluntad política y un compromiso político, ninguna actuación de regeneración, sustitución, renovación, llamémosle como queramos, puede salir adelante.
Para ello, pues evidentemente yo creo que siempre el eterno dilema, ¿no? De quién es el liderazgo. ¿Es un liderazgo municipal? ¿Tiene que ser un liderazgo foral, autonómico o estatal, ¿no? Yo ahí siempre me decanto, quizás porque tengo mi corazoncito en lo municipal, que creo que debe ser un liderazgo municipal el que afronte todos estos procesos, siempre acompañado siempre con los dos socios institucionales de carácter supramunicipal, evidentemente, como pueden ser el Gobierno vasco o diputaciones, pero creo que quien conoce la realidad del municipio, quien puede planificar bien y cómo satisfacer la demanda del municipio, pues es el propio municipio y a través de su herramienta de gestión, como son las sociedades urbanísticas de rehabilitación. También me parece importante el aspecto de la planificación. Creo que es básico dentro de lo que es la parte política, pues hacer una buena planificación de qué es o cuál es la herramienta o cuáles son la apuesta política o la política social de vivienda que hay que hacer en cada momento en virtud de cada realidad. Y en Euskadi creo que tenemos muy diferentes realidades. Tenemos realidades de casos históricos, tenemos realidades de las grandes capitales, tenemos realidades de áreas degradadas vinculadas a zonas que antes eran industrialmente pues muy potentes, y creo que pues que la política social de vivienda no debe ser una política orientada solo a un nuevo modelo, sino adaptada a cada una de las realidades, ¿no? También me parece importante el tema, evidentemente, de la financiación, que sale siempre desde la parte política, evidentemente, aunque no siempre tiene que ser 100% pública, evidentemente. Hay que llegar a convenios público-privados, tanto con particulares como con instituciones, ¿no? Para mí, dentro de la clave de las conclusiones políticas está en ello, ¿no? A mí que me toca un poco bregar desde lo político con una sociedad, o sea, con una institución municipal y con una sociedad o una institución autonómica, pues evidentemente la política marca mucho, el color político marca mucho, la apuesta puede ser diferente y los ritmos son diferentes, ¿no? Los ritmos simplemente a nivel electoral, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, en Sestao Berri, yo al final hago la gracia un poco con la gente, ¿no? Parece que cada 2 años tenemos algo como pueden ser similarmente en el fútbol, pues Eurocopa o Mundial, ¿no? Cada 2 años tenemos elecciones municipales y a los siguientes 2 años tenemos elecciones autonómicas, con lo cual muchas veces los ritmos y la apuesta política pues es muy diferente y nos cuesta mucho nosotros como herramienta articular cuál es el ritmo de trabajo y de gestión que debemos abordar. Entrando un poco en la parte técnica, creo muy positivo, evidentemente, que desde la parte política se deben dar herramientas técnicas, que creo que las sociedades urbanísticas de rehabilitación han hecho un trabajo durante los últimos 20-25 años importante, que no se ha reconocido mucho por la opinión pública y que ha sido un trabajo de hormiguitas por detrás, intentando estar con el ciudadano e intentando, dentro de lo que había de esa política, en mi opinión, de café con leche para todos, intentar pues sacar lo más óptimo para cada una de las viviendas y cada una de las familias. Creo que es importante, y es una cosa que siempre nos descuidamos, el tema del trabajo en red, y parece algo utópico, ¿no? Pero quizás la parte técnica, pues a mí me tocaba muchas veces bregar desde la parte que puede ser urbanística. Bueno, tú dependes de vivienda, bien, perfecto, depende del Departamento de Vivienda y del Ayuntamiento de Sestao. Pero dentro de lo que es la política de intervención o la política de intervención en materia de vivienda, pues hay otra serie de políticas que son muy transversales, como pueden ser la de empleo, la de educación, la de seguridad ciudadana, la de estadística, a nivel de control de sobreocupaciones, que realmente quizás tienen otros ritmos, otras apuestas y que no están perfectamente englosadas, casadas, ¿no? Entonces creo que el trabajo en red, no solo a nivel municipal, sino entre municipal, foral y autonómico, debe ser mucho más estrecho y debe ser una política mucho más transversal a la política de vivienda y sobre todo a políticas de rehabilitación, ¿no? Cuando estamos tocando pues patrimonio edificado, suelo urbano consolidado, y eso supone también entrar en las viviendas de personas que no sabemos si van a estar desempleadas, si tienen otra serie de problemas, si sus hijos están bien integrados dentro del municipio o si simplemente nos encontramos con un nivel de hacinamiento pues bastante alto, ¿no? Entonces, creo que desde la parte técnica nos toca ser, evidentemente, el protagonista tractor. O sea, nos toca traccionar un poco la apuesta política de una buena planificación. Creo que también desde la parte técnica y sobre todo más a aquella parte técnica legislativa, pues creo que debe
flexibilizar la normativa lo máximo posible para adaptarse a cada una de las realidades que tenemos. Evidentemente es muy difícil hacer una ley que nos guste a todos y que nos encaje bien a todos, pero sí es verdad que conociendo un poco la planificación de cada uno de los ayuntamientos, que sabemos lo que los ciudadanos, los problemas que están teniendo los ciudadanos, podemos también nosotros ser un órgano consultivo que nos puedan preguntar, oye, ¿qué está pasando a pie de calle? ¿Qué problemas están teniendo la gente a la hora de pedir ayudas a la subvención de rehabilitación o de simplemente qué problemas están teniendo en su deber de conservación y rehabilitación, que esta mañana hablábamos, ¿no? Y creo que un tercer ámbito, ya he hablado de lo político y de lo técnico, y creo que para mí el clave es el ámbito de la dimensión social, ¿no? Creo que sin un ámbito de participación ciudadana, de estar en la gente, de implicar a la gente en el proceso de rehabilitación, de regeneración, renovación, implicarlas, incluso ver un poco cómo desarrollar comunitariamente pues el ámbito. Es decir, muchas veces nos encontramos con asociacionismo que prevé o que busca más el interés particular que el interés general del municipio, ¿no? Y nos toca, evidentemente, darle la legitimidad oportuna en cada momento para que eso no suponga que sea un obstáculo en el camino. Es decir, participación ciudadana sí, pero también relativizando aquellas asociaciones que velan más por el interés particular, porque tienen un inmueble, porque me afecta a no sé qué, que lo que es el interés general y común del municipio. También estoy esta mañana con el tema de la interacción social. Nosotros, por ejemplo, en el tema de la interacción social y convivencial, pues nos encontramos en un municipio en lo que prácticamente no hay espacios de encuentro en la calle. Es un municipio en el cual, pues para que hagáis una idea, pues tiene 3,5 kilómetros de extensión y 0,9 sería la zona residencial. El resto es zona industrial, con lo cual la zona industrial donde vive toda la población es una zona muy apelmazada y prácticamente sin espacios de encuentro, con lo cual no hay posibilidad de interacción en la calle. Y si hay interacción, pues al final, cuando viene la inmigración, pues ha habido mucho choque visual, y ese choque visual simplemente es lo que ha originado pues una alarma social y una gestión de esa conflictividad, ¿no? Creo que también es importante el tema de la cohesión social, buscar también la revitalización socioeconómica, ¿no? Siempre hablamos de que un barrio, vamos a rehabilitar viviendas, vamos a rehabilitar barrios, pero al final también la parte socioeconómica, en lo que he entendido a formación, empleo y autoempleo, creo que es importante y creo que debe ser un eje estratégico dentro de las políticas de reactivación económica y que a través del urbanismo, ¿no? Y bueno, por último, pues quizás provocar pues con dos preguntas, ¿no? Pues un poco el debate posterior, ¿no? Yo creo que estamos en una época de cambio de política expansiva, ¿no? A una política inclusiva de mirarnos hacia adentro. Pues debe ser un cambio drástico, debe haber un equilibrio entre esas dos políticas, expansiva e inclusiva. También me gustaría lanzar un poco a la palestra, pues si realmente la política de vivienda debe ser una política pues que sea, vamos a decirlo, pilar del estado este famoso de bienestar que nos comentan, ¿no? Sanidad, parece que educación, ¿y qué pasa con la vivienda? ¿No? ¿Realmente es un pilar del estado de bienestar de la sociedad o no es un estado? Parece que es una política que la maneja un departamento o una parcela, pero que parece que no es política de país, es política de un departamento. Y por último, quizás lo que he comentado antes, si la gente, ¿cómo veis vosotros o de quién tiene que ser el liderazgo, ¿no? ¿Debe ser un liderazgo en política, en procesos de regeneración municipal o local, o debe ser un liderazgo que nazca de la parte más legislativa, como puede ser las diputaciones o el Gobierno vasco? Muchas gracias. Muy bien. Luis Carlos, Darisca Estisque ha intervenido esta mañana y por lo tanto supongo que ha sido presentada. Simplemente recordarles que es socióloga, es urbanista y que lleva ya varios años trabajando en el Observatorio Europeo de la Vivienda Social y esa es su experiencia más cercana y desde ahí se enfoca su intervención. Cuando quieras, Darisca. A mí me gustaría retomar una diapositiva al final de mi presentación de esta mañana que resume un poco lo que quiero comentarles ahora.
si puedo poner. Bueno, siguiendo con el tema de los casos de estudio que ilustraban estos principios, estas políticas de intervención en regeneración urbana y cohesión social, si recuerdan en la mañana, densificación, mezcla social, etcétera, a modo de recomendaciones de política a distintas entidades a las que he estado asesorando, ya sea en el marco del observatorio o incluso a nivel de consultoría privada. Notablemente un proyecto que comentaba en el almuerzo a uno de los colegas sobre una nueva política de vivienda social que incluye la mezcla social como principio en Chile, en mi país de origen. Estuve asesorando al gobierno anterior de este país, donde es realmente un enfoque revolucionario, tratar de pensar la vivienda social desde ese ángulo. Un país que, bueno, es un país en vías de desarrollo, ya más cercano al desarrollo, diría yo, que al subdesarrollo, donde ya se ha considerado que el país o la sociedad está apta para pensar la vivienda social, como digo yo, más allá de un viviendismo, es decir, de proveer viviendas y pasar a una consideración más cualitativa. Entonces, en este marco como digo, de tratar de pensar cuáles son las recomendaciones de política que caben al respecto, yo ideé este esquema donde identifico distintos niveles de pensamiento y de acción del problema. Porque me parece que, en primer lugar, cuando uno piensa en políticas y la gestión a nivel local, hay que plantearse en el tipo de sociedad en el que vivimos. Sobre todo, con mi experiencia a nivel comparado en Europa, ya lo veíamos en las preguntas que se me hacían después de mi presentación, ¿hasta qué punto cabe comparar un país con el otro cuando los sistemas son tan distintos? Y las opciones sociales y políticas también lo son. Por ejemplo, sociedades donde la cohesión social en el espacio, a través de la mezcla social, de sistemas universalistas, está tan enraizada y no merece un mayor cuestionamiento, como en Holanda, por ejemplo, o en Austria. Obviamente ellos van a estar más adelantados en el nivel de implementación y van a tener mecanismos concretos de gestión, de financiamiento, de partenariado, que van más allá de cuestionarse el principio mismo. Sin embargo, en otras sociedades estamos todavía asistiendo a una discusión de base ideológica, valórica, sobre si eso es deseable o no implementar este tipo de políticas. Y ya veíamos en el caso de España, esto es bastante incipiente, por ejemplo. Alguien por ahí me comentaba que es exótico pensar en la mezcla social. Bueno, ahí, o sea, estamos dentro de la Unión Europea con una serie de políticas y directivas comunitarias, o sea, a nivel europeo, que impactan a nivel nacional y local, pero tenemos realidades muy distintas cuando se trata del campo de la vivienda, cómo entendemos la vivienda y cómo entendemos la regeneración urbana. Entonces, bueno, como ven ustedes ahí al nivel macro, que le llamo yo, a nivel estructural, de la sociedad, el modelo económico, el modelo político, cabe preguntarse cuál es el grado de integración social de esa sociedad. Es decir, ¿hay que plantear la discusión a ese nivel o podemos asumir que partimos más o menos de una base consensual que trascienda el gobierno de turno? Porque ya lo veíamos también en la exposición de la mañana que yo les hacía. Bueno, cuando estas políticas se implementan por un gobierno, ya sea municipal o incluso nacional, como entre paréntesis el caso de Francia es notable porque hay un consenso a nivel nacional, o sea, la política de la mixité, la mezcla social, es una política de Estado. O sea, que todo el gobierno francés a nivel nacional la instruye a sus niveles más locales, descentralizados, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta que cabe hacerse. Y, bueno, de ahí partimos y vamos a ver, bueno, cuál es el marco normativo que nos va a entregar las herramientas de base para poder implementar estos objetivos macro. Y luego entonces pasamos a nivel local, ¿ya? Las ciudades y las comunas o distritos o como se le llame en cada país. Y ahí entonces
lo que hemos identificado a través de los casos de estudio es que en todas partes existe una serie de condiciones favorables o no para la implementación exitosa de estas políticas. Es decir, una vez que se ha trascendido del cuestionamiento normativo ideológico, vamos a nivel local y encontramos que hay localidades o barrios donde hay una serie de condiciones que pueden facilitar el éxito de estas políticas. Y, por ejemplo, el hecho de que en una ciudad haya mercados locales de vivienda de alta demanda, es decir, lo que se llama, en inglés se le llama tight housing markets. Yo no sé cómo traducir literalmente tight, algo denso, compacto, ¿verdad? Es decir, que cualquier unidad de vivienda, por muy degradada y de mala calidad que sea, por el hecho de estar localizada en ese mercado urbano de alta demanda, tiene un valor muy alto. Es decir, que es un bien transable en el mercado. Y ahí volvemos a la idea, también mencionada varias veces hoy día, de observar la vivienda como un bien de inversión y no tanto como un bien de uso. O sea, esa tendencia la hemos visto en Reino Unido, en Irlanda, en España notablemente. Cada vez se ha ido tendiendo a comercializar más la vivienda, es decir, a comodificarla, ¿verdad? Y entonces vemos que en localidades donde hay mercados locales de alta demanda, entonces, de alguna forma, estas políticas sí tienen un resultado positivo. ¿Por qué? Porque el individuo que pasa a vivir en esas comunidades mixtas, por muy mala que sea su vivienda, el hecho de estar localizada en un mercado de alta demanda le va a otorgar un capital que va a jugar a su favor, es decir, va a poder transarlo en el mercado. De nuevo, todas estas condiciones las estamos observando en el marco de las reglas de la economía de mercado, que son las que, querámoslo o no, nos guste o no, son las que hacen funcionar la regeneración urbana como la conocemos hoy en día. Entonces, ese ha sido un factor de éxito. O sea, en casos donde vemos este tipo de políticas de regeneración en ciudades o barrios con alta demanda, tienden a funcionar. Y lo que nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué pasa en regiones o ciudades donde el mercado de la vivienda está decaído, ¿no es cierto? Notablemente, por ejemplo, en regiones en Alemania del Este, donde ciudades que han perdido muchísima población porque bueno, no hay en qué trabajar y la gente se ha ido y hay un montón de vivienda vacía. Entonces ahí obviamente no cabe hacer este tipo de políticas de regeneración urbana que buscan la cohesión social porque hay demasiada vivienda y por lo tanto no hay instrumentos para generar estas dinámicas de valorización de barrios y de mezcla social. Y también en el norte de Inglaterra, por ejemplo, mientras que el sudoeste está en alta demanda y funcionan estas políticas, vemos que en el norte no funcionaría nunca. ¿Por qué? Porque hay demasiada vivienda. Es decir, la gente tiene la posibilidad de elegir dónde vivir y por eso tiende a segregarse. Y por ende termina la situación siendo una polarización entre la gente de menores recursos a la que le queda la peor vivienda, peor localizada, y la gente con los recursos para comprar o arrendar vivienda en las mejores localizaciones. Luego está el tema de las subculturas. También identificamos que hay ciertos grupos sociales que son más dados o tienen una inclinación más positiva a convivir con otras personas distintas, por ejemplo, con gente de escasos recursos o con minorías étnicas. Tiende a darse en las grandes ciudades con altos niveles de multiculturalidad, que hay grupos, como digo, que son más proclives a esa mezcla. Notablemente los estudiantes o los artistas, o algunos incluso han hablado de las comunidades de homosexuales, aunque suene un poco políticamente incorrecto, pero por ejemplo tenemos a Richard Florida, muchos de ustedes lo habrán leído o escuchado, un teórico norteamericano que habla de la creative class, las clases creativas, y las asocia a altos porcentajes de gente de homosexuales trabajando en esas industrias, las industrias creativas, y por lo tanto siendo más proclives a todo lo que es la mezcla de gente, la multiculturalidad, la diversidad, etc. Y bueno, todo eso se relaciona con las condiciones para el éxito de estas políticas. Luego tenemos un componente fundamental, que es el liderazgo local. Ya mencionaba también en los ejemplos anteriores que en los dos casos de estudio que eran considerados como
casos de éxito del mezcla social, se dio que la persona que inició o que siguió todo a lo largo del proceso de concepción, diseño, implementación del proyecto, eran ya sea lo que se llaman en inglés neighborhood managers, o sea, los gestores de barrio, personas que tienen como su ocupación principal estar ahí, acompañar a los vecinos en la organización de sus demandas, de sus problemas, en fin. O una trabajadora social, en el caso de Greenwich Millennium Village, que fue contratada por una de las asociaciones de vivienda para acompañar el proceso socialmente. Por ejemplo, ocuparse de conocer a los vecinos, de ponerlos en contacto, responder a sus dudas, de editar un boletín, por ejemplo, de hacer que la gente se conozca, entender cuáles son sus necesidades, en fin. Entonces, el tema del liderazgo local continuo ha sido también uno de los factores de éxito. Y bueno, en cuanto a los elementos propios de la intervención, tenemos, también lo discutíamos brevemente hoy día en la mañana, la escuela como eje de integración social. Y en realidad ese constituye un tema en sí mismo, sobre el cual cabría ahondar muchísimo más y hacer más investigación, hacer una jornada entera. O sea, el hecho de que las políticas que abordan el tema de la integración social en el espacio están compartimentalizadas, están divididas, ¿no es cierto? Están los que hacemos vivienda, están los que hacen transporte, están los que hacen educación, salud, etcétera. Y muy raramente a nivel administrativo se cruzan estas políticas o se discuten de manera integral. Y claro, en la academia o qué sé yo, cuando uno se reúne en jornadas como esta a discutir, lo ideal es tener enfoque integrado, ¿verdad? Se habla de sustentabilidad, etcétera, pero a nivel práctico, administrativo, eso muy raramente ocurre. Y por lo tanto, la escuela y su asociación a la vivienda, es decir, que los niños de distintas clases sociales que viven en proximidad vayan a la misma escuela y esa escuela se constituya en eje de integración social, es un tema que no está suficientemente explorado y bueno, explotado también, porque tiene a haber distorsiones por las cuales, por ejemplo, también se lo mencionaba en el almuerzo a uno de los colegas que en el caso de inglés existe un ranking de las escuelas mejores evaluadas. Y si bien en teoría se supone que los niños que viven en un cierto barrio tienen que asistir a esa escuela, no importando su clase social o su origen étnico, nada, las familias con mayor poder adquisitivo tienden a ver, bueno, cuáles son las mejores escuelas, dónde están localizadas y las cruzan con lugares a los cuales les gustaría vivir y entonces tienden a concentrarse alrededor de esas escuelas. Y eso obviamente replica el fenómeno de la segregación espacial a través de la escuela como un eje, en este caso, segregador. Entonces, bueno, es un tema bastante complejo que cabría analizar más en profundidad. Luego están los temas, obviamente, de gestión de áreas, de su mantención, que aunque parezca también bastante sentido común, pero nunca deja de ser un tema que, o sea, vuelve y vuelve a ser repetido en encuestas de opinión con residentes, etcétera. ¿Cuáles son los temas claves para que una política de regeneración urbana funcione? Bueno, es ese, mantener bien el estado de la vivienda, los espacios públicos, las áreas comunes, etcétera. Ya mencionaba yo el liderazgo local y eso se vincula a un trabajo de habilitación social, es decir, de acompañamiento sobre todo de los residentes más vulnerables, de los nuevos residentes para que se integren, etcétera. Los espacios de interacción, también el rol del diseño urbano a pequeña escala, generar esos espacios de encuentro de los que también hablaba anteriormente tú. La integración visual, es decir, evitar que hayan contrastes tan marcadores, ¿no es cierto? Aquí viven los pobres, aquí viven los ricos, es decir, trabajar alrededor de la arquitectura, el diseño urbano, para evitar esos buffers, esas barreras, por ejemplo. Los partenariados, bueno, el gran rol de lo que es la colaboración entre lo público y lo privado. En el caso en Holanda, en Hooggraven, ha sido un proceso de partenariado que se ha ido consolidando a través de 20 años por lo menos. Nació del liderazgo de la administración local, del barrio, esta persona con una visión que trabajaba ahí como neighborhood manager, como decía yo, que un día se dio cuenta y dijo, bueno, algo hay que hacer en este barrio, ya está en unas condiciones tan deplorables que algo hay que hacer. Y él poco a poco empezó a buscar el apoyo del municipio, de las asociaciones de viviendas sin fines de lucro que proveen vivienda social en la zona,
Luego se llamó al gobierno central para unas ayudas de Estado a ese nivel, para las peores áreas de Holanda, dentro del programa de las Big City Policies. Y finalmente se llamó a los promotores privados para que pusieran su parte a través de la construcción de viviendas de lujo, en colaboración, como digo, con los otros estamentos. Y cada uno, bueno, generar la famosa win-win situation. Cada uno tiene algo que ganar en el proyecto. Obviamente que esto no ocurre de un día para otro. Es fundamental una visión de largo plazo que trascienda, como decíamos, los periodos políticos. Es también fundamental un alto nivel de financiamiento público. Eso es algo que yo he visto reiterado en ejemplo tras ejemplo. Sin ir más lejos, en Francia también, bueno, ya les decía yo que estas políticas están fundadas sobre el principio de solidaridad y por lo tanto hay un compromiso de base del Estado francés para otorgar un financiamiento de infraestructura millonario. O sea, eso no se cuestiona. Ahora, en otras sociedades, obviamente, donde no hay este consenso social del que les hablaba a nivel macro, esto puede resultar mucho más difícil de obtener y se tiende a confiar más en el financiamiento a través de los privados. Y, bueno, la continuidad, obviamente, ya les hablaba del liderazgo político, la continuidad y el largo plazo. Yo diría que esos son los tres aspectos principales que hemos aprendido a través de las experiencias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Danisca. Y para terminar esta ronda de intervenciones, pues doy la palabra a Jorge Letamendia. Muy bien, buenas tardes a todos. Como no me ha tocado hablar el primero, no me ha tocado despertaros, básicamente. Espero que todavía estéis con una cierta capacidad de atención. Mi amigo Alfonso me ha presentado elogiosamente, eso es exagerado, pero en un tema mentido, y es que no soy químico por Bilbao, químico por Valladolid. Soy tan viejo que no había químicas en Bilbao todavía en mi época. Yo creo que se ha convertido ya en un clásico reciente, pero en un clásico hablar de la importancia de la rehabilitación y de la renovación. Tuve la oportunidad de participar como asesor del Ministerio de Vivienda en el plan estatal que por primera vez se denominó de vivienda y de rehabilitación, y eso ya es algo que está cogiendo velocidad suficiente y, por lo tanto, la rehabilitación, renovación, la eficiencia energética en las rehabilitaciones de los edificios pues se están empezando a convertir en importantes. Ahora bien, ahí que me gusta marcar contrapuntos, estoy detectando en estos últimos meses, en Euskadi al menos, un cierto riesgo del síndrome de la zorra y las uvas. Esa zorra que no conseguía alcanzar el árbol para coger los frutos y entonces decía que estaban verdes. Y creo que hay una cierta exageración en los últimos meses poniendo el acento en que el único crecimiento de parques residenciales en concreto en las ciudades tiene que producirse a través de los mecanismos de rehabilitación, de renovación y no a través de la ocupación de nuevos suelos, y creo que nuestro marco es un disparate. Lo primero que tenemos que tener claro es que las realidades del urbanismo y de la vivienda son claramente distintos en los diversos países europeos y son claramente distintas en las diversas comunidades autónomas de España y incluido en los diversos territorios vascos. Tuve la oportunidad hace año y medio de participar en un debate de la UBS de CECODAS en París y me resultó muy curioso porque los alemanes se preocupaban de ver de dónde sacaban presupuestos públicos para derribar parques de viviendas obsoletas en la Alemania del Este y convertirlos en jardines. En Italia se preocupaban básicamente de dónde sacar presupuestos públicos para mantener el parque de vivienda en alquiler relativamente obsoleto. En Francia seguían obsesionados por los temas de la cohesión social y en España estamos obsesionados de cómo crear nuevas viviendas protegidas y cómo apuntar débilmente al alquiler. Es decir, que las realidades son distintas y también entre nosotros. Yo creo que tenemos que tener claro que, al menos en nuestro contexto, y hablo ahora de Guipúzcoa, de la Comunidad Autónoma Vasca, es necesario operaciones de reforma interior de nuestras ciudades, pero es necesario también operaciones de crecimiento, de ocupación de nuevos suelos. En el arte está en encontrar el porcentaje en el que cada ayuntamiento tiene que ser capaz de hacer una cosa y de otra. Creo que es una enfermedad olvidarse del centro de las ciudades y solo la ocupación de nuevos suelos.
pero creo que también es una enfermedad entender que nuestras ciudades ya no necesitan crecer más y que, por lo tanto, basta simplemente operaciones de renovación. Entre nosotros, en general, el norte de España y los vascos, no hemos pecado en el boom inmobiliario del pecado de la sobreedificación, sí del sobreprecio, luego haré un comentario en relación con la renovación, y por lo tanto seguimos necesitando crecer de una forma relativamente importante. Y diría, ante la preocupación que veo que en estos marcos de debate siempre hay sobre el tema de la cohesión social, que obviamente debe ser una preocupación de los poderes públicos, al menos de los poderes públicos progresistas, intentar conocer y enfrentarse a los fenómenos o a los riesgos de la segregación social espacial, y que, por lo tanto, el modelo debe ser el de la mixtura social. Pero esto también va por zonas, va por sitios, y yo creo que en el marco de los vascos tenemos que estar relativamente tranquilos, porque tenemos dos realidades que no dependen, digamos, del marco normativo o de la voluntad política, que nos están ayudando, como es una estratificación social de nuestra población con no demasiadas fracturas en la estratificación, y una orografía que hace que los debates sobre ciudad compacta, modelo disperso, de otros sitios entre nosotros sean, sobre todo en Vizcaya y en Guipúzcoa, imposibles simplemente por razones de orografía complicada. Y yo diría que, por suerte, los fenómenos de cohesión social y de evitación del riesgo de la segregación socioespacial entre nosotros están muy limitados, además, por un marco normativo en el que quizás, porque nos hemos ido acostumbrando a él, no somos conscientes de la importancia que tiene, del que destacaría solo 4 hitos fundamentales. Primero, el límite del crecimiento del desarrollo urbano. Escándalos como han poblado media España entre nosotros son imposibles simplemente porque tenemos un marco territorial, las DOT, las directrices de ordenación del territorio, que impiden que en la revisión completa de un planeamiento el número de viviendas nuevas supere de promedio el 25%, y por lo tanto la mitad de las cosas horribles que han ocurrido en el Mediterráneo, en algunos entornos metropolitanos, entre nosotros son simplemente imposibles. Y junto a ello, esas apuestas que están en la legislación urbanística que nos hemos dado, que tiene un largo recorrido, pero que tiene su punto culminante en la legislación del 2006, como es el crecimiento continuo, y por lo tanto una evitación del crecimiento en manchas dispersas, una apuesta por las densidades, por la densidad máxima, pero también por la densidad mínima, que impide desarrollos del modelo poco recomendable, y luego lo que significa la reserva por ley de porcentajes de vivienda de protección pública, que además de responder a la creación de las viviendas que teóricamente se demandan para responder a los sectores sociales más necesitados, establecen en sí misma un modelo de cohesión social. Es decir, por ley, nuestros desarrollos urbanísticos son mixtos, en la medida en que tienen un porcentaje máximo de vivienda libre y, por lo tanto, unos porcentajes obligados de vivienda de protección pública, que obliga a que el fenómeno que preocupa hasta la angustia, sobre todo a nuestros vecinos franceses, esos barrios de viviendas protegidas separadas del resto de la ciudad, que están originando esos fenómenos sociales tan preocupantes, entre nosotros se dé en cantidades mucho menores. Si además de eso la voluntad política y el acierto, obviamente, de los planificadores, pues tiene en cuenta ese fenómeno, entre nosotros se produciera en menor importancia. Y yo siempre digo que a la hora de plantearse los temas de renovación de las ciudades está la caballería ligera y la caballería pesada. La caballería ligera son las intervenciones de regeneración del espacio urbano y de rehabilitación o renovación del parque edificado. No me centraré en ello, pues tenemos una sociedad en concreto, Parvisa, con solamente 5 personas. En San Sebastián, por suerte o por desgracia, tenemos equipos humanos muy reducidos en cada una de las funciones públicas que desempeñamos, y hemos ido extendiendo las áreas de rehabilitación, que vaya desapareciendo de nuestra nomenclatura ese concepto de áreas degradadas que resultan tan ofensivas y son innecesarias
entre nuestros vecinos, de forma que pues ya ocupamos buena parte de la ciudad y intervenimos en ello. No voy a repetir cosas que todos los demás hacen, quizás poner el acento en un tema que le damos importancia y que tiene un valor simbólico, que es que hemos hecho una ordenanza de ascensores, simplificando, que permite y favorece la creación de ascensores que resuelven problemas de calidad de vida de nuestros vecinos, sobre todo aquellos mayores que hoy en día, y no es ninguna exageración, están prisioneros en sus viviendas porque no pueden salir de ellas. Y además de la colocación de ascensores mediante mecanismos, digamos, convencionales, de la tesis doctoral que supone el tema de incremento de edificabilidad urbanística de un ascensor, la mutación del suelo de dominio público en suelo privado para poder colocar un ascensor fuera de la fachada de los edificios, en fin, todo eso teóricamente lo tenemos atajado, y quizás el tema más novedoso de que entre nosotros cabe y aplicamos la expropiación de partes de bajos comerciales para poder colocar ascensores para comunidades de vecinos, en el que expropia el ayuntamiento y el beneficiario de la expropiación es la comunidad de vecinos. Pero yo creo que lo fundamental es lo que llamamos la caballería pesada, es decir, aquellas operaciones de renovación interna, de reforma interior, que supone derribar viviendas, crear, en su caso, calles nuevas, edificios nuevos y espacios públicos. Primero hay que decirlo que lo englobamos dentro de una política general de la ciudad. Acabamos de aprobar la revisión del Plan General de San Sebastián y, por lo tanto, tenemos ya aprobado un modelo que apuesta básicamente por un crecimiento contenido, esas famosas DOT que nos permiten crecer solo un 25% por encima del parque residencial anterior, no lo hemos agotado, teníamos derecho a 22.000 nuevas viviendas y solamente hemos programado 16.000, y de ellas dos tercios viviendas de protección pública, un tercio vivienda libre. Y además el compromiso, aunque eso no forma parte de la revisión del Plan General, pero sí de los compromisos políticos del Ayuntamiento, que es que de las viviendas de protección pública la mitad aproximadamente en régimen de alquiler. Es decir, que hemos apostado por un modelo en que de cada 3 viviendas, una es libre, una es vivienda protegida en venta, en principio en derecho de superficie, hasta que no terminen de cambiar el marco, como nos lo van a cambiar en septiembre, y un tercio en viviendas de alquiler. Indicando además que desde que ha empezado la crisis, en el que obviamente ha caído en picado la iniciación de viviendas de promoción libre, pues estamos alcanzando niveles de inicio de viviendas de protección pública hasta superiores a los de antes de la crisis, lo cual nos ha llevado a dos cuestiones que son sorprendentes, que es que el año pasado y la vivienda de protección pública está superando el 80 al 90% del total de viviendas iniciadas, y que el año pasado, y tiene un valor simbólico nada despreciable, en esta ciudad se han iniciado más viviendas protegidas de alquiler que viviendas libres. Y no creo que haya muchos sitios donde eso pueda compararse. Bueno, pero en los fenómenos de renovación interna, lo que hemos apostado es básicamente por un modelo en el que, apoyándonos en marcos legales anteriores, no hemos necesitado demasiados marcos nuevos para ello, hemos apostado básicamente por hacer operaciones mediante expropiación y concesión a los promotores que quisieran participar en ella de las operaciones integrales de derribo, realojo, edificación de los bloques de viviendas nuevas y de los tejidos urbanos nuevos. Y hemos tenido 2 experiencias en Loyola y en Herrera en estos últimos años, en el que el consejo que siempre doy a los concejales de urbanismo que quieran vivir tranquilos es que no se metan en estas operaciones, y a los que quieran ser eficaces que se metan en estas operaciones. Son realmente muy complicadas, requieren mucha gestión, requieren mucha interlocución, origina siempre un porcentaje de ciudadanos y de entidades que se sienten agraviadas, pero globalmente creo que son importantes hacerlas. Y distinguiría, ahora me voy a centrar en ello, que es mucho más fácil hacer la renovación urbana antes de la crisis que durante la crisis, y luego me voy a centrar en lo que esto significa. Sí. Hemos ido poniendo un modelo que lo seguimos manteniendo, por el cual las operaciones de derribo y realojo de viviendas estamos permitiendo a los vecinos que opten
o por el marco legal, es decir, realojo en viviendas de protección pública más la indemnización correspondiente a la diferencia de la valoración de sus viviendas anteriores, o en todos los casos estamos ofreciendo realojo en vivienda libre, llave en mano, en lo que llamamos la operación de metro a metro, que es la entrega finalista de una vivienda libre del mismo tamaño que la que se ha derribado, sin cargas para los vecinos. En la situación de crisis se producen tres diferencias básicas. Una primera es que el sobreprecio de los primeros años del boom inmobiliario han favorecido las renovaciones internas, es decir, un número pequeño de nuevas viviendas libres ayudan a financiar operaciones complejas y, por lo tanto, la crisis lo primero que hace es poner en dificultades los números globales de estas operaciones. Un segundo factor es que cada vez cuesta más encontrar promotores dispuestos a implicarse y a participar en estas operaciones, y una tercera, todavía peor, que es que resulta casi imposible, aunque te encuentres con promotores dispuestos, encontrarte con entidades financieras dispuestas, y por lo tanto cuesta extraordinariamente. Y acabaré con dos referencias de las dos operaciones que tenemos en estos momentos en marcha en la ciudad de San Sebastián, que forman parte del contexto de la renovación urbana. San Bartolomé, una operación de 500 viviendas, todas ellas libres en el centro de la ciudad, pero en las cuales hay 175 viviendas que se derriban y que nos hemos comprometido al realojo en vivienda libre, y que además es lo primero que hay que edificar, porque hasta que eso no se haga no podrán edificarse los demás, en el que hemos encontrado promotores privados dispuestos. Es una operación 55% promoción libre, 45% promoción pública y 35% del total el ayuntamiento, pero literalmente hemos estado un año entero negociando con las entidades financieras el crédito necesario para lanzar la operación, con la paradoja de que hasta el momento se entendía que la entidad financiera básica de Guipúzcoa pues iba simplemente a poner los dineros para la financiación, nunca nos habíamos preocupado de ello. En el momento, la verdad, nos hemos encontrado con que hemos ido a pedir 60 millones de euros y nos han exigido, las pruebas de estrés nos las han sometido primero a nosotros, nos han exigido que la financiación sean 100 millones de euros, cuando solo pedíamos 60, y que la entidad madre, la de aquí, solo ponía 40, y hemos necesitado un año entero para conseguir que otras 8 entidades financieras fueran poniendo su granito de arena. Y el otro marco, por ir al otro extremo, la operación de Chomin Enea, en la que para hacer 1.200 viviendas, también derribando 100 y realojándolas, hemos llegado a la conclusión en este año 2010, en el que es imposible hacer presupuestos, que teníamos que expropiar el suelo entero de la operación, cerca de 7 hectáreas. Tenemos una previsión de 6, 7, 8 millones de euros de valor de expropiación, en la que me supongo que vamos a ser los primeros que en España vamos a expropiar suelo urbano en situación de rural, valorándolo como suelo no urbanizable, para poder hacer las viviendas, porque nos hemos encontrado con dos dificultades que, y con esto acabo, empiezan a ser las fundamentales en el momento actual. Primero, la avalancha por parte de los promotores privados y una línea por parte de los tribunales de carácter conservador, por el cual está costando cada vez más que se entienda que los sistemas generales son cargas de urbanización a financiar por el desarrollo urbanístico, frente a la terminología clásica de los sistemas generales los financian las administraciones públicas y del jamón se quedan los promotores privados. Y la segunda, promotores privados o propietarios de suelo en el ámbito de Chomin que aceptaran voluntariamente, a través de convenio exigido por nuestra parte con carácter previo, el realojo de las 100 viviendas a realojar en vivienda libre, y al polemizar con los sistemas generales y al negarse a ofrecer a los realojables la vivienda libre como opción voluntaria, hemos tenido que optar por la expropiación de esos mismos propietarios de suelo a valor de suelo no urbanizable para poder acometer en este año 2010 esa operación. Y con esto, pues me supongo que habré agotado sobradamente el tiempo. Gracias, Jorge. Gracias a los cuatro. Y si les parece, pues abrimos un turno de intervenciones en relación a los planteamientos de los cuatro ponentes. La palabra es suya.
Mira que me meto con Bilbao, ¿eh? Tendría muchas cosas que preguntar, pero me voy a centrar en Jorge Letamendia, en el tema de los ascensores. Que, bueno, yo vengo de Zaragoza, mañana tendré ocasión de hablar un poco más de lo que estamos haciendo allí, pero personalmente he de decirte que eres conocido por muchas cosas, pero entre otras por el tema de los ascensores de aquí de San Sebastián. Me gustaría saber si ha habido, en fin, qué dificultades se las habrá habido, qué repercusión en lo que llamabas la caballería ligera, es decir, la intervención edificio a edificio, y si eso habéis podido también trasladarlo en operaciones de más larga, en fin, de más tamaño, en operaciones de renovación urbana de las que has citado. Eso quería preguntar. Bien, en el tema ascensores, lo que tenemos ya es, creo que son 5 o 6 ascensores colocados teóricamente en el suelo de espacio público, permitiendo la colocación de ascensores en fachadas de edificios, pero sobre todo, y de lo que estoy más satisfecho, es que hemos a estas alturas culminado ya 5 ascensores mediante expropiación. Lo cual ha permitido también que haya unos cuantos ascensores más en el que la comunidad de vecinos y los propietarios de los locales hayan acabado poniéndose de acuerdo, sabiendo que si no se ponen de acuerdo viene el ayuntamiento por detrás y expropia, y por lo tanto pues mejor nos ponemos de acuerdo de antemano que no el mecanismo contrario. Si recordáis, básicamente nuestro procedimiento es la comunidad de vecinos o la parte de la comunidad de vecinos que promueve el ascensor, siempre que haya un mayor de 70 años o una persona con dificultades físicas que lo faculten, está facultado para presentar un proyecto en el ayuntamiento para recibir licencia. Si ese proyecto se mete en un local, no nos hemos atrevido a que sea posible expropiar partes de vivienda para poder colocar ascensores, que nos parece que es un paso más lejano, pero si ese proyecto afecta a unos locales, entonces sometemos a consulta del propietario y del inquilino, en su caso del local, por si presenta un proyecto técnico alternativo que, en fin, encuentre la solución del ascensor, o sin afectarle o afectándole de una forma menos gravosa, y finalmente los servicios técnicos municipales dan una licencia de lo que entienden el proyecto que englobe resolver el problema de la accesibilidad y tocar lo menos posible las narices a los propietarios de los comercios. Si en un plazo de 3 meses no consiguen ponerse de acuerdo en la entrega voluntaria de los derechos, entonces el ayuntamiento inicia la expropiación, siendo beneficiario de la expropiación la comunidad. Ha culminado ya en 5 casos, en todos ellos de una forma relativamente satisfactoria, y por lo tanto tenemos ya ascensores colocados en la ciudad mediante este sistema. Y repito, eso ha permitido que en otros casos se hayan producido acuerdos voluntarios. ¿Más cuestiones? Sí. Sí, buenas, Rechaldeón. Esta es una pregunta para Marta y para Jorge. Como personas que representan a 2 ayuntamientos pues, importantes, como Gasteiz en Euskadi. Los que estamos en el mundo del urbanismo nos encontramos, como bien ha dicho Jorge, cada vez con más problemas, sobre todo que bueno, es muy bonito recibir tesis, pero al final, como dice Iñaki Azcuna, sin varilla no hay nada que hacer. Y la varilla en este caso, pues bueno, pues dependemos evidentemente del sistema financiero que está lógicamente pues, colapsado. El 1 de octubre vino una nueva normativa del Banco de España que va a decir que la financiación máxima que van a otorgar las entidades financieras a cualquier promoción es únicamente el 50% del valor de tasación del suelo. Eso, lógicamente, todavía va a impedir más los desarrollos urbanísticos, va a impedir más la relación público-privada. Claro, ese 50% es en actuaciones en toda España. Vosotros, como personas que representáis a dos ciudades importantes,
y sobre todo que no viven la misma problemática que otras ciudades españolas, ¿tenéis pensado, no sé, cualquier tipo de iniciativa en ese ámbito? Es decir, ¿qué tipos de instrumentos pensáis para poder colaborar público-privado en esa escasez de financiación? Gracias. Bien, pues nos estamos rompiendo la cabeza en los últimos meses. Yo calculo que llevo un año teniendo pesadillas por la noche, pensando cómo poder poner en marcha promociones urbanísticas que hasta hace 2 años, pues habiendo llegado ya a nivel de planeamiento aprobado, parecía que todo lo demás venía rodado, ¿no? Había que hacer más o menos gestión, pero venía rodado. Soy además de los que creo que necesitamos un Keynes de izquierda, y que soy de los que creo que lamentablemente Obama en Estados Unidos lo está haciendo mejor que Europa. Es decir, soy de los que creo que el 3% para el año 2013 pues es algo al que nos están obligando, pero no debería ser el modelo que tuviéramos que desarrollar. Soy de los que creo que hay que calentar la economía con ayudas públicas en esta etapa, y que nos están obligando, por razones que, en fin, yo creo que son conocidas, a tener que hacer ajustes mucho más rápidos de los deseados. Y las entidades financieras se están convirtiendo realmente en un problema, en parte porque no les queda más remedio y en parte por voluntades propias. Nosotros tenemos un modelo de desarrollo que ha aguantado mejor en el contexto del boom inmobiliario, pero también hay que reconocer que nuestras entidades financieras han hecho excursiones por el sur en estos años pasados, y por lo tanto parte de por qué han sobrepasado el riesgo inmobiliario entidades financieras, digamos las que a cada uno nos resultan más próximas, es porque también han jugado por el Mediterráneo y por lo tanto se han pillado en operaciones. Bien, mi obsesión como concejal de urbanismo y vivienda está siendo cómo contribuir a que se pongan en marcha los nuevos desarrollos urbanísticos en este contexto de crisis. Soy de los que creo que no hay que esperar a que pase la crisis, y que la mejor forma de ayudar a que pase la crisis es estimular cada uno lo que podemos hacer. Y básicamente lo que estamos intentando es evitar los mecanismos que sabemos que van a impedir a los promotores o a los constructores conseguir financiación. En esta etapa creo bastante poco en los promotores privados, creo básicamente en las administraciones públicas, quienes hemos hecho los deberes previamente, haciendo que el planeamiento urbanístico sea sobre todo de iniciativa pública, quienes hemos ido haciendo gestión pública de los derechos y de los suelos, estamos ahora mejor capacitados para intentar atrevernos a poner en marcha las operaciones. Básicamente lo que estamos intentando, lo que estoy intentando en la ciudad de San Sebastián es poner en marcha paquetes encajables de cara a los promotores privados que consigan financiaciones, que vayan reduciendo el riesgo, haciendo que el riesgo recaiga fundamentalmente sobre una administración pública que, repito, ha hecho previamente sus tareas, y que saquemos paquetes en los que haya una mayoría de vivienda de protección pública, que al día de hoy es la que tiene el comprador. Nosotros hacemos un porcentaje muy alto de alquiler y por lo tanto nosotros mismos compramos las propias viviendas que estamos generando. El mercado de la promoción pública es un mercado más seguro, y que tenga 2/3, 3/4 de vivienda de protección pública y 1/3 o 1/4 de vivienda libre, de forma que el promotor que quiere ir ávido a por la vivienda protegida sepa que tiene que llevarse también lo que de entrada no le apetece, que es la vivienda libre, y a su vez creando un mecanismo, le hemos dado muchas vueltas, por el cual dilatemos en el tiempo la forma de entrega de los derechos de la vivienda libre a los promotores. El círculo cerrado consiste en que ningún promotor privado consigue financiación si no asegura un porcentaje alto de preventas, y la administración pública no puede concursar una parcela libre si no te la pagan en el momento en que la entregas. ¿Cómo salir de ese círculo cerrado? Pues hemos inventado y hemos puesto ya en marcha un concurso en la ciudad como prueba para los que van a venir a continuación, que es, en definitiva, una opción de compra
de la parcela libre. Acabamos de sacar un paquete de 100 viviendas de protección pública y 54 viviendas libres. De las viviendas libres lo que hacemos es obligarles a que pongan 1 millón de euros como garantía y en el fondo al que gane el concurso lo que le estamos dando es 1 año de opción de compra para que haga el proyecto básico y para que se busque los compradores iniciales que le permitan tener las preventas, que le permita conseguir la financiación, que le permita comprarlos definitivamente la parcela. Por lo tanto, tenemos que hacer paquetes, repito, con mucha vivienda de protección pública, con poca incertidumbre, todos los riesgos del suelo los asume el ayuntamiento, con un porcentaje mucho más pequeño de vivienda libre en la que damos este mecanismo de opción de compra para que a estos puedan acabar consiguiendo la financiación y que a su vez esos ingresos sean los que nos permitan asumir las cargas de urbanización que van asociadas a esos desarrollos. Estamos fraccionando mucho los desarrollos, estamos haciendo este tipo de paquetes y esa es la línea en la que estamos intentando, en el peor momento de la crisis, poner en marcha las operaciones urbanísticas más importantes de la historia de la ciudad de San Sebastián. Marta. Vale, pues yo, aunque preguntabas por Bilbao, no podría contestar más que es en el ámbito de rehabilitación por parte de Bilbao y efectivamente en lo que es la rehabilitación que han de acometer los propietarios privados sí que nos estamos encontrando ya con problemas de financiación de las entidades financieras para poder ayudar, pues para que la gente pueda llevar adelante las obras que necesitan. Lo que estamos haciendo por ahora no pueden hacer mucho más que ello, es planificar bien cuáles van a ser las intervenciones que han de acometerse, cuáles son los tiempos, digamos que una obra quizás hoy no sale, pero puede que el edificio sea capaz de esperar un tiempo y por lo tanto planificar una buena, como un buen estudio financiero de esa propia comunidad para poder afrontar las obras. Es decir, contando por un lado con las ayudas económicas que existen, la parte que no tiene ayudas económicas, bien tiramos a financiación de entidades solidarias, si las hay, y si existe esa financiación, y si no, por la otra parte, intentamos hacer como un cronograma de pagos, o sea, entrar casi a las comunidades, al acompañamiento en ese sentido, e incluso estamos consiguiendo, ya que no hay mucha obra, los constructores entran a formas de pago que facilitan muchísimo todo esto, de forma que ahora ya lo normal, no digo en todas las obras, pero en las obras más cuantiosas, está siendo que los constructores no te obliguen a hacer un adelanto al inicio de la obra, que tampoco tengas que pagar a certificación, o sea, al momento según se emite una certificación parcial, que puedan ser a 60 días y que además de esa certificación parcial mensual, cuando son mensuales, se pueda retener un 20% que se va a pagar al final de la obra en distintos plazos, de forma que se puede de alguna manera alargar ese plan financiero que una comunidad de propietarios ha de hacer. ¿Alguna cuestión más? Pilar. Y tenéis un proceso o un recorrido y es la siguiente, sobre concretamente la privatización de las plusvalías públicas, es decir, estamos hablando de participación y colaboración pública-privada, si estamos hablando de rehabilitación integral hay una inversión importante en la regeneración de la zona a través de nuevos equipamientos, de centros públicos, etcétera, etcétera, más las ayudas privadas a cada una de las viviendas o los edificios, etcétera, etcétera. Y no sé, pregunto, no sé si la normativa establece los suficientes elementos de control de esa privatización de las plusvalías. Si es verdad que se establecen ciertos límites, pero son límites a corto plazo. Entonces, si hacemos un vistazo o echamos una mirada un poquito más atrás, no sé si realmente al final sí se ha provocado o se ha dejado hacer sobre esas zonas determinados procesos de especulación. Es decir, durante 5 años tú no puedes pagar la vivienda, tú no puedes venderla, pero a partir de los 5 años, entonces al final, si veis posible, como igual que lo creéis necesario, la posibilidad de intervención a través de límites sobre, digamos, que establezcan ciertas obligaciones a esos propietarios que reciben por lo menos una determinada cantidad de ayuda pública. Es decir, de tal manera, en un momento determinado, esa vivienda, si estamos hablando de una persona mayor, debe ser adaptarse a esa vivienda pública, no sé. O si eso
que veis, vosotros que conocéis la ciudad y la gente, va a chocar demasiado contra el propio ciudadano y contra sus derechos de propiedad, que así son, como sabéis, intocales. Y una pequeña cosita más, que ha salido aquí un elemento que es del que se discute mucho, que es la sacada de la densificación. Es decir, en muchos casos se plantea la densificación como posibilidad de financiar operaciones de rehabilitación. Entonces hay gente que dice que sí, gente que dice que no. Aquí podríamos poner el ejemplo de Eurco. Bien, entonces bueno, pues a ver un poco, a ver cómo veis el tema. Sí, y en principio, en cuanto a lo que es la privatización, pues sí que comentaría en nuestra experiencia un poco en temas de rehabilitación. Sí que es verdad que los niveles de protección no hace falta calificar como viviendas protegidas. Utilizamos mucho lo que son los apuntes registrales. En cuanto a nosotros otorgamos una ayuda y sí que periodificamos en 10 o 15, 20 años, si se vendiera esa vivienda, se tendría que devolver toda la ayuda pública que ha recibido. Entonces, sí que es verdad que nosotros ese sistema a nivel de calle, pues sí se ha acogido bien y es un sistema que estamos utilizando bastante a la hora de otorgar las ayudas a la rehabilitación y bueno, pues nos está funcionando bastante y se está acogiendo bastante bien. Es un poco desde mi experiencia lo que puedo apuntar en ese sentido. El tema de densificación. Radicalmente en contra de aquellas legislaciones, como en España las hay, en algunas comunidades autónomas, en las que dan una prima de mayor densidad si te comprometes a un porcentaje de vivienda de protección pública. Radicalmente en contra. El urbanismo tiene que tener un modelo de ciudad, en el que, repito, se acertará o no, pero que está en función de un dibujo creíble del resultado urbanístico. Creo que tenemos que hacer un urbanismo denso, creo que en Euskadi, además, es una necesidad, o sea, siempre he dicho que Álava es distinto, es más la meseta castellana y, por lo tanto, participa de los mismos debates que el resto del urbanismo en España, pero Guipúzcoa y Vizcaya no son más densos, entre otras cosas, porque no pueden, o sea, no es un modelo no son menos densos porque no pueden. Tenemos una densidad obligada por la escasez de suelo físico, no solo por la escasez de suelo clasificado. Creo que como modelo las ciudades tienen que ser bastante densas, bastante, porque producen una mejor calidad de los resultados respecto a las... Pero no creo que el urbanismo deba hacerse permitiendo una edificabilidad sin conocer cómo se implanta en el territorio. Yo, al menos, la experiencia que tengo es que cada vez que nos metemos con un territorio nuevo, cada vez que negocias con unos propietarios privados en una área de rehabilitación interna de la ciudad, lo primero que hago es que arquitectos de confianza dibujen el plan parcial o el plan especial. O sea, que dibujen las casas. En algunos casos, en nuestro país, cada vez es más necesario hacer un anteproyecto de urbanización antes de dibujar las casas, porque es que los movimientos de tierras condicionan lo que vas a poder poner encima, ¿no? Pero para entenderlos, dibujar el plan parcial o el plan especial y, en función de eso, sumar la edificabilidad que permite el ámbito. Y jamás he negociado un incremento de la densidad edificatoria por encima que lo que el criterio de arquitectos de confianza han dibujado en un ámbito determinado. A partir de ahí podremos discutir el porcentaje de las viviendas de protección pública o libre, a partir de ahí podemos discutir el porcentaje de la plusvalía pública y la plusvalía privada. Pero el volumen edificatorio creo que es sagrado, bastante denso, pero sagrado. Segundo tema, el tema de la privatización de plusvalías públicas. Personalmente no soy un obseso de perseguir hormigas. Me preocupan los elefantes. Y, por lo tanto, soy de los que creo que, y lo digo además de forma radical, lo que hace público nunca debe dejar de ser público y, por lo tanto, creo que la vivienda protegida no es una enfermedad transitoria que al cabo de un tiempo se cura siendo vivienda libre, y no creo que el alquiler sea una enfermedad transitoria que al cabo de un tiempo
se transforme en venta. Creo que lo que nace público debe permanecer público, lo que nace en alquiler debe permanecer en alquiler, pero no me preocupan las hormigas. Creo que hay ayudas a rehabilitación de viviendas que puede llevar más tiempo. Hacer la gestión del control público posterior de las plusvalías que teóricamente se están generando que controlar ese fenómeno. Y voy a decir algo que a mucha gente le resultará. No soy partidario de que los locales que se transformen en viviendas sean calificadas de viviendas de protección pública. Que creo que lleva más tiempo de gestión eso que los resultados que se producen. Creo que de verdad en esta ciudad al menos lo que importa es que hagamos varios miles de viviendas de protección pública, que nunca se pierda el control de esas viviendas y que haya un porcentaje muy importante en alquiler, que sepamos que en los siguientes 50 años van a seguir siendo de alquiler. Marta. Pues con respecto a la privatización de las plusvalías, hace tiempo, yo creo que hasta el año 98, el Gobierno vasco exigía que cuando las ayudas económicas que se concedían para la rehabilitación de vivienda eran muy altas, en función de los metros cuadrados, se calificara la vivienda como de VPO. Y me acuerdo que daba mucho lugar a problemas de gestión, de llevar a la práctica, de hacer comprender a la gente que esa era una condición de la normativa, y la verdad es que no servía. Yo pienso que normalmente siempre tengo una imagen de las ayudas económicas a la rehabilitación. Estarían las que son claramente incentivadoras, pues incentivar lo que comentaba antes, ¿no? La accesibilidad, la sostenibilidad. Esas creo que tienen que ser unas ayudas económicas más pequeñas. Creo que tienen que ser, a veces se incentiva más porque tengan un plazo. Tú dices, de aquí a final de año va a haber unas ayudas para mejora de la eficiencia energética de los edificios, pues con aislamiento térmico. Y se acaban en diciembre. Creo que vale mucho más, es mucho más llamativo y tiene más éxito el que pongas un plazo y que la gente diga, pues voy a hacer mientras haya ayudas, que la cuantía. Y no me desgastaría en poner mucha cuantía, o sea, sino en buscar cuál es la forma de incentivar, no por dar mucho, ¿no? Y por lo tanto, no dando mucho, creo que en el fondo ya ha cumplido su fin, al igual que la desgravación fiscal también de las obras de rehabilitación tiene muchísimo efecto incentivador. Hay gente que no puede acceder a las ayudas porque las ayudas van en función de los ingresos en la mayoría de las veces. Entonces no puede acceder a las ayudas económicas y, sin embargo, sabiendo que puede desgravarse un 15% del impuesto a la renta si es vivienda habitual, pues le incentiva mucho más que otra cosa. Y esa ayuda nunca, digamos, o eso, si se le puede llamar ayuda, no es nunca reembolsable, ¿no? Que dice que si vendes tu vivienda o lo que fuera, no tienes que devolver ese beneficio. Y luego están las ayudas, las que son claramente las que sirven para financiar la rehabilitación, financiar a aquellos que no pueden hacer frente a esa rehabilitación porque tienen escasos recursos. Y yo la verdad que creo que en esos casos es una ayuda justificada por fines sociales y que no habría por qué ir a por ello en caso de que vendieran la vivienda. Más. Muy bien. ¿Cómo conseguís atar a Fomento a los ministerios con los que se llevan las grandes plusvalías? Bueno, en nuestro marco simplemente porque hay un marco legal vasco que obliga a que las transformaciones de suelos en suelos residenciales normalmente de nuevo desarrollo cumplan con unas cesiones legales obligatorias y con unos porcentajes de vivienda de protección pública obligada. En los suelos urbanos en la Comunidad Autónoma Vasca el 40% de la vivienda tiene que ser legalmente vivienda de protección pública y en los suelos urbanizables el 75%. Ata bastante eso a los suelos de las administraciones públicas. Comprendo que todo el mundo tiene que vivir y que sobrevivir y que cada uno tiene que buscar sus resultados. Si una operación entendemos que es económicamente muy brillante, intentamos vía convenio sacar más para las administraciones públicas mediante el incremento de los porcentajes obligados o mediante la participación en mayor porcentaje que el 15% del suelo sin cargas de urbanización, que es el que al día de hoy recibimos en la Comunidad Autónoma Vasca, que en el ranking comparado nos coloca
muy altos y de lo que estoy particularmente satisfecho de haber contribuido a que sea ese el marco. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues creo que ahora sí, Luis Carlos, Darinka, Jorge, Marta, gracias a los cuatro, gracias a ustedes. Y les recuerdo que mañana a las 9:30 sigue este curso y que contamos con ustedes. Muchas gracias.